Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta presentación. Mi nombre es Miguel Ángel Gómez, pertenezco al departamento técnico de Fuji Electric España y hoy vamos a hablar un poquito sobre la solución que ofrece Fuji Electric para la monitorización de instalaciones de bombeo solar. Vamos con la agenda. Primero vamos a vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es, muy breve, de lo que es el bombeo solar para que tengamos una imagen sobre lo que estamos hablando. A continuación pasaremos a hablar de lo que es la solución de V9 para bombeo solar. V9 es una pantalla fabricada por Fuji Electric y qué es lo que nos aporta, qué solución nos da para poder monitorizar instalaciones de bombeo solar. Hablaremos sobre la monitorización y qué nos ofrece. Hablaremos sobre la puesta en marcha. Se puede hacer la puesta en marcha de lo que es el bombeo solar directamente desde esta pantalla. Hablaremos sobre las estadísticas de funcionamiento diarios, semanal. La pantalla va captando información, la va guardando, la va almacenando y al final tú vas a tener un histórico de funcionamiento de tu instalación. Haremos una breve pincelada de los dos modelos disponibles que tenemos actual en el mercado para poder conectarnos con esta aplicación. Por último, haremos una conexión remota a una instalación real para que podáis ver y pondremos, por último de todo, pondremos algunos vídeos de ejemplo de funcionamiento ya de lo que es el solar y, bueno, de las posibilidades que te da la aplicación, ¿no? Entonces, vamos con la introducción. Simplemente estamos hablando de bombeo solar. El bombeo solar básicamente se compone de unos paneles fotovoltaicos que alimentan a un variador de frecuencia y este variador de frecuencia a su vez alimenta una bomba de agua. Por lo tanto, desde la energía que suministra el sol, nosotros somos capaces de extraer agua, ya sea para regar a presión, a una balsa, a lo que necesitemos, ¿no? Fuji Electric ya lleva bueno, llevamos más de 12 años en el mundo del solar, pero sí que es cierto que con la irrupción del Freni Case nos dio un salto cualitativo a nivel de prestaciones y a nivel de funcionalidades. Y la verdad es que llevamos ya, los últimos 5 años han sido muy intensos, hemos hecho muchas instalaciones y un poco con toda esa formación, toda esa experiencia que hemos ido cogiendo y también por necesidades de nuestros clientes y necesidades nuestras, nos salió un poco la necesidad de monitorizar instalaciones para saber exactamente cuántas horas ha regado, cómo se está comportando mi sistema. Y esa solución, esa necesidad, se ha convertido un poquito en la solución que hoy os estamos enseñando. La solución de monitorización, básicamente, lo que se trata es de conectarle, de añadirle a una instalación actual, porque esto está basado en el SP3 actual. El SP3 es la versión de software que tenemos para bombeo solar del variador. Entonces, esta solución lo que se basa es añadir una pantalla V9 y mediante esta pantalla V9 nosotros podemos hacer toda la monitorización. ¿Qué es la gracia de esta pantalla? Nosotros podemos monitorizar ahí en la instalación directamente tocando la pantalla y ver cómo se comporta el variador y a qué frecuencia gira, cuál es el consumo, a la presión a la que está trabajando. Pero esta pantalla integra una cosa que es muy buena y es que integra un túnel VPN. El túnel VPN es una conexión encriptada que asegura que si tú te conectas de manera remota a esa pantalla, esa conexión va a ser segura. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es, tenemos nuestra instalación solar, tenemos nuestra pantalla, si le damos conexión a Internet a esa pantalla, ya sea mediante un módem con una tarjeta 3G o 4G o lo que sea, o ya sea mediante una red wifi o porque yo tengo un módem ya en mi instalación y lo conecto vía LAN a mi pantalla. De cualquier manera, yo conecto esa pantalla a internet y lo que me asegura es que yo me podré conectar de manera remota a esa pantalla mediante un túnel VPN. Ese túnel VPN es muy importante porque lo que estamos hablando es que
cuando yo me conecte a esa instalación, solo yo me puedo conectar. No estamos hablando de conectar instalaciones a Internet y que pase lo que pase. Estamos hablando de conectar una instalación de bombeo solar de manera remota mediante con una seguridad, por decirlo así. Y eso es muy importante. Entonces, ¿cómo nos conectamos? Pues nos podemos conectar con un PC, nos podemos conectar con una tablet, nos podemos conectar con un teléfono, nos podemos conectar con Android, nos podemos conectar con iOS. Por lo tanto, nosotros tenemos la seguridad de que en el momento en que yo acceda a mi conexión desde mi casa, entendernos, desde la oficina, desde donde tú quieras, esa conexión va a ser segura gracias al túnel VPN que integra la UWB. Lo único que tenemos que darle es un punto de acceso a Internet. Esta pantalla incorpora más funcionalidades, incorpora email, tiene servidor VNC, tiene un cliente servidor de FTP, bueno, integra más funcionalidades y bueno, poco a poco las iremos explicando. El objetivo de este webinar un poquito es dar una imagen global de lo que podemos llegar a hacer y enseñároslo. No, el objetivo no es entrar en detalle de todas las funciones, pero bueno, más o menos esa es la idea. Vamos con la monitorización. ¿Qué es lo que nos ofrece, no? Nos ofrece datos de funcionamiento por segundo. Esta pantalla se conecta al variador y cada segundo va tomando datos de la velocidad a la que se encuentra, la potencia consumida, la presión, el caudal, en el caso de que haya un caudalímetro conectado al variador, las alarmas, puedes llegar a parametrizar el variador por completo. Básicamente nos ofrece un entorno mucho más amigable para poder ver toda la información que nos está proporcionando el variador. Si os fijáis aquí, esta es la pantalla principal cuando tú arrancas la aplicación, esto es lo primero que ves, y aquí en este ejemplo lo que estáis viendo es, pues mira, aquí en este recuadro de aquí veis la frecuencia, la corriente, kilovatios consumidos y la presión actual del sistema. Y estos datos se van refrescando cada segundo. En la parte derecha tenéis exactamente la misma información, pero a nivel gráfico. Y aquí, si os fijáis, tenéis desde las 23:33, 32 a 38. Bueno, simplemente. Son 6 minutos de funcionamiento que podéis aquí monitorizar y podéis ver cómo se estaba comportando. Y aquí lo mismo. Aquí podéis ver exactamente en todo momento el funcionamiento por segundo de tu instalación. En la parte inferior tenéis el menú de estado, ¿no? El menú de estado te informa de qué es lo que está haciendo el variador y en qué modo se encuentra, ¿no? Ahora mismo el variador está en run y te lo indica. Una de las funciones del bombeo solar, por ejemplo, es que tienes la función dormir, ¿no? La función dormir es no tengo irradiancia suficiente para girar, pues entonces yo me paro y estoy esperando un tiempo hasta que, un tiempo mínimo de seguridad, hasta que vuelva a intentar un arranque, ¿no? Pues eso te lo diría aquí en el menú de estado. Por lo tanto, desde aquí tienes toda la información. Tienes toda la información de cómo se encuentra el variador. El tiempo de despertar, el tiempo de dormir y el tiempo del Smart Start. Lo dicho, estos son funciones del bombeo solar. El objetivo de este webinar no es explicar el bombeo solar, es explicar un poquito la aplicación y cómo se monitoriza, pero vamos, si hay alguno de vosotros que ya está un poco familiarizado con lo que es el bombeo solar de Fuji Electric, estas funciones ya las conocerá. Más cosas. Tenemos un permiso de marcha. Este botón, este interruptor, lo que tú puedes hacer de manera remota es dar permiso de marcha, parar tu instalación en caso de que lo necesites. Hoy, por ejemplo, no quiero que gire porque no necesito. Pues no es necesario acercarse a la instalación, sino que yo lo puedo hacer de manera remota, sin tener que cablear absolutamente nada en el variador, simplemente colocándole la pantalla, ese variador ya no giraría. Hay que decirlo que si, por ejemplo, como está aquí, el permiso de marcha está activado, eso no significa que el variador automáticamente se ponga en marcha, significa que le doy permiso para girar. Pensad que el bombeo solar es el variador el que decide cuándo puede arrancar y cuándo no, y cuando las condiciones no son buenas. Por lo tanto, la orden de marcha del bombeo solar, la primera prioridad es una orden de marcha física. Eso tiene que estar dentro del cuadro eléctrico y eso es la que manda. Si la orden de marcha física está apagada, el variador nunca girará.
En el caso de que la orden de marcha esté activada, el variador decide si puede girar o no puede, si las condiciones son buenas o no. Pues aquí lo que hemos hecho es le hemos añadido otra capa, y es que mediante la aplicación nosotros podemos decirle, aunque tenga las condiciones óptimas para girar, no quiero que gires. Y eso es la orden de permiso de marcha. Y bueno, esto es un poquito la información que te proporciona la pantalla principal, lo dicho. Está tomando datos cada segundo y te los va mostrando por pantalla de manera numérica y de manera gráfica. Más cosas. Tenemos acceso a los parámetros del variador, a la información de alarma, a las entradas y salidas del variador, a información al promedio de funcionamiento cada 5 minutos. Nos proporciona mucha información de cómo se encuentra mi variador y puedo llegar a programarlo directamente desde la pantalla. Parámetros. Tenemos el listado de parámetros que son imprescindibles para la puesta en marcha de un bombeo solar. Pensad que esto es un variador que incorpora muchas funcionalidades, tiene muchos parámetros, lo que se ha hecho mediante la pantalla se han reducido a los necesarios para el ajuste del bombeo solar. Por lo tanto, tú tienes un entorno simplemente que es mucho más amigable que hacer la parametrización del variador mediante el teclado, ¿no?, que incorpora. Nos aporta información de alarmas. Cuando el variador se para por una alarma, automáticamente la pantalla cambia a esta pantalla que estáis viendo ahora mismo, información de alarma, te muestra cuál es el código de alarma, el por qué se ha bloqueado el variador, te muestra una pequeña descripción y te muestra pues un poquito te aporta un poquito de información del momento en que sucedió esa alarma, cómo se encontraba el variador. Entradas y salidas. Las entradas y salidas que tiene el variador las puedes monitorizar directamente con la pantalla. Esto es muy útil también cuando se hace el ajuste del control de presión, mejor dicho, cuando se le conecta un sensor de presión, generalmente es un sensor 420 miliamperios. Entonces, un tema de la puesta en marcha, saber si ese sensor está correctamente instalado. Si tú te vinieras aquí a esta pantalla y tú ya ves aquí que hay 18 miliamperios, eso significa que el variador está leyendo correctamente el sensor. Si ves 0 miliamperios, significa que el sensor no está bien conectado. Por lo tanto, esto es una cosa que te facilita la puesta en marcha. Más información. Antes hemos dicho que aportaba información, la pantalla va captando datos cada segundo. Y lo que va haciendo es que datos cada segundo y después hace paquetes cada 5 minutos. Va acumulando toda esa información y al cabo de 5 minutos te da el promedio de funcionamiento. Y el promedio de funcionamiento lo guarda. Por lo tanto, lo que hemos visto anteriormente es que tú tienes un registro de 5, 10, bueno, máximo son 2 horas. Tú puedes tener un registro de 2 horas de funcionamiento de tu instalación por segundo. Por lo tanto, tú sabes lo que ha pasado en las 2 últimas horas cada segundo, pero en promedio cada 5 minutos se convierten en horas. Y la idea un poco, y está hecho, es que el promedio cada 5 minutos se actualiza, bueno, sí, es así, se actualiza cada 24 horas. Eso significa que cada 24 horas este registro, cada vez que inicia un nuevo día, este registro se pone a 0 y tú vas a tener el funcionamiento por horas de tu instalación. Y podrás llegar a ver a qué hora ha quedado arrancado a las 10 de la mañana y que se ha parado, no sé, a las 6 de la tarde, el número de veces, vale. Y eso es importante. Aporta el valor promedio, no es el valor puntual cada 5 minutos. Por lo tanto, la imagen que te está dando de cómo ha funcionado tu sistema es muy buena, porque te está diciendo que si yo tengo una velocidad media, me lo invento, de 44 hercios, significa que el variador ha estado girando entre la velocidad nominal y 40 y pocos hercios. Esta es la información esto lo tenemos disponible en la pantalla, ya lo digo, de manera presencial, cuando yo esté delante de la pantalla, o de manera remota, que esa es la gracia. Yo puedo ver toda esta información en un teléfono móvil, por ejemplo. Más cosas. Puesta en marcha. Se ha generado un paso a paso para facilitar lo que es la puesta en marcha del bombeo solar. Antes hemos dicho que tenemos acceso a todos los parámetros del variador, los parámetros que son necesarios para poner en marcha el variador, son necesarios, perdóname, para el bombeo solar, pero se ha dado todavía un más a más, se ha hecho un paso a paso, una guía que te ayuda a cómo parametrizar el variador.
Y aquí tenéis dos ejemplos, ¿no? La puesta en marcha en el paso 1, pues te pide la frecuencia nominal del motor, la frecuencia máxima de giro. En el paso 2 de la puesta en marcha ya te pide el número de polos, te da una pequeña descripción y bueno, al final es una puesta en marcha que se componen de 7 pasos, incluido el autotuning de motor, lo puedes hacer mediante la pantalla y te va guiando simplemente. Es una ayuda que tienes para poder poner en marcha tu instalación. Funciones de bombeo solar. Como ya sabéis, el Frenic Ace, el SP, incorpora algunas funcionalidades típicas de bombeo solar, ¿no? O de bombeo, ¿no? Porque al final el solar, la única característica, y es lo que nos está diciendo la experiencia, es que cada vez las necesidades del solar dejan de ser más solares y dejan de ser más de bombeo. Me explico, al principio la necesidad era yo necesito extraer agua y que el MPPT, que es la función, el algoritmo de control de los paneles fotovoltaicos, que funcione bien, y eso era la prioridad. Eso ya se ha conseguido, eso ya funciona y todos los requerimientos que estamos teniendo ya son requerimientos de funciones de bombeo estándar. De bombeo estándar me refiero, pues necesito un control de presión, necesito una función de pozo seco, necesito pues, un control de balsa. Todas esas funciones que ya integra el SP3 desde la pantalla, nosotros pues, tenemos acceso a la configuración de esos parámetros, de esas funciones, y podemos programarlas en un entorno mucho más amigable y, dicho de otra manera, el usuario final puede llegar a ajustar su control de presión, puede cambiar la presión a la que quiere trabajar el sistema. Sabéis que en el SP3, si no os lo explico, en el SP3 hay 3 consignas de presión mediante 3 entradas digitales. Bueno, pues ahora con la aplicación de la pantalla son infinitas. O sea, simplemente si el agricultor hoy quiere regar a 3,75 bares porque me da la gana, pues el agricultor lo puede cambiar sin tener que hacer llamadas ni nadie, simplemente desde la pantalla o de manera remota. Por lo tanto, todas estas funcionalidades del bombeo solar ya están integradas dentro de la pantalla y se pueden parametrizar. Se ha añadido el control del grupo electrógeno. El control del grupo electrógeno era un requerimiento que nos estaba haciendo el mercado, esta es la realidad, de que el variador arrancara el grupo electrógeno en el caso de que no hubiera irradiancia suficiente para girar. Cuando digo del grupo electrógeno, al final estoy hablando de lo que son las instalaciones híbridas, ahora las explicaremos. Entonces, el control del grupo electrógeno en el variador no se puede implementar, es una función un pelín más compleja, pero en la pantalla sí. En la pantalla, y al final lo hemos conseguido, lo hemos hecho de una manera muy sencilla. El usuario final directamente él podrá arrancar y parar el grupo electrógeno de manera remota gracias a la pantalla. Hay que realizar un pequeño cableado dentro del variador, o sea, básicamente hay que cablear el variador al grupo electrógeno, hay que cablear una salida tipo transistor o tipo relé al grupo, a la orden de arranque del grupo electrógeno, y lo que hace la aplicación es de manera remota activar esa salida digital, ¿no? Por lo tanto, esto es una nueva funcionalidad que en el SP3 no existía y ahora con la aplicación pues nos da pie a poder hacerla. Cuando hablamos de alimentación híbrida nos estamos refiriendo a este esquema. La alimentación híbrida significa que nosotros recibimos la energía fotovoltaica a través del bus de continua del propio variador. El bus de continua es la parte de continua que tiene el variador, o sea, positivo y negativo, P más y N menos, con sus protecciones. Y en paralelo le podemos conectar red eléctrica. Esta red eléctrica puede venir dada porque yo tenga red eléctrica de compañía, para entendernos, o por la energía que suministra un grupo electrógeno. Entonces, esta funcionalidad lo que te permite es pues aprovechar toda la energía posible que yo tenga en solar y la añado a la energía que me proporciona el grupo electrógeno o la red eléctrica. Es un pequeño inciso de lo que significa la alimentación híbrida. Lo dicho, este webinar
no va encaminado a explicar el solar, va un poco encaminado a explicar la funcionalidad de la aplicación de bombeo con V9. Estadísticas. La pantalla, lo dicho, coge datos de funcionamiento cada segundo y después me hace paquetes de cada 5 minutos y me muestra y hace el promedio de esos 5 minutos de funcionamiento. Lo que puede hacer la pantalla es que, bueno, lo puede hacer y lo hace, es que cada día, en esta pantalla que veis aquí, datos de funcionamiento diarios, esta imagen te la envía por correo electrónico todos los días a las 8 de la mañana. Y lo que te está enviando es el funcionamiento de tu instalación del día anterior. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos envía? Pues nos envía el número de arranque, por ejemplo. Esta imagen que tengo aquí es una imagen tomada en un vallador en laboratorio, no es una imagen de una instalación real. Pero bueno, no es lo mismo, simplemente sirve para explicarlo. Y te dice el número de arranques que ha tenido el vallador, el tiempo total de funcionamiento, en este caso, pues 15 horas, horas de funcionamiento. Bueno, al final tú tienes una imagen de cómo ha funcionado tu instalación cada día por email. Puedes llegar a enviarlo a 8 emails diferentes y simplemente eso es automático. La pantalla cada día, cuando ella detecta que hay un cambio de día, él coge, guarda esta información y a las 8 de la mañana envía el email con esa información. Por lo tanto, tú tienes la información de cómo ha trabajado tu instalación el día anterior. Pero además, toda esa información la guarda semanalmente. Y tú, mediante la pantalla, puedes ver el registro de funcionamiento de la última semana. Y eso ahora lo enseñaré en la aplicación. Pero además, toda esa información, la información del funcionamiento diario, se guarda en un formato CSV y en ese formato se guarda la información de cada mes. Por lo tanto, cada mes tú vas a tener en un formato CSV, que es un formato de datos, y lo puedes exportar a Excel, o puedes importarlo con Excel, perdón, y ahí vas a tener el funcionamiento de tu instalación, el funcionamiento resumido, de cada día, de número de horas, número de arranques, a qué hora arrancó, a qué hora paró, el caudal que tiró en ese día, la presión media a la que trabajó. Bueno, vas a tener mucha información. Mediante la pantalla vas a tener la información por segundo, cada 5 minutos, la información diaria y la de la última semana. Y después la información del último mes, para entendernos, eso no se visualiza de formato visual, sino que se tiene que tratar mediante un Excel. Vale, actualmente tenemos dos modelos disponibles, es la V9070 IWLD y la V9100 IWLD. Estas son las dos referencias de pantallas que tenemos. Básicamente es una pantalla de 7 pulgadas y una pantalla de 12 pulgadas. Vale, hasta aquí ha sido un poquito la explicación, un poquito así rápida por encima. Las preguntas, si tenéis dudas que no queden contestadas o lo que fuera, durante el turno de preguntas y respuestas, aquí tenéis nuestra dirección, enviárnoslas y a partir de ahí nosotros os contestaremos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a conectarnos a una instalación real. Entonces, ¿cómo nos conectamos a una instalación real? Hemos dicho que nuestra pantalla incorpora lo que se llama un túnel VPN y un túnel VPN tiene un nivel de seguridad que me permite tener la tranquilidad de que nadie se va a conectar de manera remota a mi instalación y me la va a parar. Esto es importante. Entonces, como esto es un tema de seguridad, pues hay que hacerlo mediante dos pasos. El primer paso es conectar la pantalla de manera remota. La pantalla automáticamente se conecta al VPN y tú, de manera remota, tienes que conectarte también al VPN, ya sea con un ordenador, con una tablet o con un teléfono móvil. Entonces, esta pantalla que estamos viendo aquí, este programa, el VConnect, es el programa de conexionado del VPN. Entonces, si os fijáis, yo ya estoy en verde, eso significa que yo ya estoy conectado y actualmente yo tengo aquí dos pantallas, una en la oficina y tengo otra pantalla que es a la que nos vamos a conectar ahora de manera remota. Por lo tanto,
ya, ya he cerrado el túnel VPN y yo ya tendría acceso a mis dos pantallas. El siguiente paso, una vez que yo estoy conectado al VPN, es arrancar lo que se llama un VNC. Todo esto no lo he dicho, pero esto es gratuito. Se me ha olvidado, perdóname. Tanto el VNC es un software gratuito, que lo hay lo que quieras. Hay muchos, yo estoy utilizando el VNC Viewer, pero hay multitud. Y el VConnect, que es un software de Fuji Electric. Por lo tanto, esto os lo suministramos nosotros. Vale, una vez que nos hemos conectado al VConnect, yo estoy conectado a mi instalación, pues yo tengo aquí mis dos IPs de mis dos instalaciones. Vamos a ver, esto es en tiempo real, o sea que vamos a ver cómo está funcionando esta instalación. Vale. Esto es un bombeo solar que está en Jaén, si no me equivoco. No sé, si no me equivoco, no, está en Jaén. Esto está regando olivos y ahora mismo es lo que está sucediendo en esta instalación. Lo que vemos, pues mirad, vemos que el variador está girando a 50 hercios, 24 amperios, 13 kilovatios, 680 o 690 volts en el bus de continua. Y lo que os decía, aquí tenéis de manera gráfica pues el funcionamiento del sistema. Vemos que el variador está en run. Por ejemplo, yo quiero ver datos de funcionamiento. Pues en datos de funcionamiento, esto es en tiempo real, lo que me ha dicho que, mira, este variador ha arrancado una vez, actualmente lleva 2 horas 23 funcionando, 2 horas y algo, y arrancó a las 10:05 de la mañana. Lo que os digo, esta información, y aquí tenéis el promedio de cada 5 minutos, hoy es un día nublado, si os fijáis, por ejemplo, aquí la frecuencia media es de 40 hercios. Eso significa que el variador ha estado regulando. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Hay momentos en que en solar la frecuencia oscila, es función de la energía. Entonces ha habido promedios de 50 hercios, eso significa que ha salido el sol, no hay nubes, todo funciona correctamente. Entonces esta es la pantalla que te muestra el funcionamiento diario. Estadísticas de semana. Esto es una instalación que lleva conectada desde el lunes. Todo el tema que hemos sufrido con el coronavirus pues nos ha retrasado en la puesta en marcha y bueno, pues ya podemos tener una instalación real conectada, ya podemos monitorizarla y lleva 3 días, sinceramente. Fijaros, el primer día giró 8 horas 5 minutos, el segundo día, ayer, fueron 8 horas 57. El primer día tuvo 3 arranques, el segundo tuvo 5, la velocidad media, horas de arranque, mira, fijaros, el primer día arrancó a las 10:30 de la mañana y ayer arrancó a las 9:15. Bueno, pues bueno, la pantalla te porta toda esa información y tú tienes una foto de cómo se comporta tu sistema. Funcionamiento en híbrido sería en el caso de que yo tuviera el grupo electrógeno conectado, pues ahí me diría el tiempo que ha estado el grupo electrógeno encendido. Si ha estado 3 horas, 2 horas, el tiempo que sea. Velocidad media, ese es el promedio de funcionamiento del día completo. Pues, bueno, medias de funcionamiento. Por ejemplo, volvemos a la pantalla principal, información del variador, parámetros, entradas y salidas, las alarmas, puesta en marcha, vamos a ir un poquito más rápido, más o menos. Desde aquí tú puedes programar el variador, número de polos, potencia. Todo este paso a paso está pensado para facilitar la puesta en marcha y si en el caso de que tengas que cambiar la bomba o lo que sea, pues incluso el autotuning lo podéis llegar a realizar. Me lo salto. Simplemente la idea es tener una foto global. Vale, datos de funcionamiento, que estábamos hablando. Estos son datos cada segundo. Aquí lo tengo de manera gráfica y si yo cambio lo puedo mostrar de manera al promedio de cada 5 minutos. Y, por ejemplo, si yo me voy al datos por segundo y lo amplío, vale, pues aquí veis la misma gráfica, pero en una resolución mayor. Aquí tenemos desde los últimos 4 minutos, ¿no? Prácticamente de funcionamiento, 3 minutos, pero yo aquí tengo la opción de hacer un zoom o un zoom out y por lo tanto yo puedo ver cómo ha estado trabajando mi instalación en todo momento. Fijaros que hoy está siendo un día divertido.
Cuando yo pico aquí, se me actualiza la información en este punto exactamente, o sea, a las 11:53 y 54 segundos, yo sé que iba a 50 hercios, 13,76 kilovatios, 1 kilo de presión. Si yo hago un zoom en este punto, bueno, ya veis un poquito la dinámica que tiene el sistema. Yo me puedo ir moviendo y aquí tengo el funcionamiento de las 2 últimas horas de funcionamiento. Esta línea verde que veis aquí es la frecuencia de paro. La frecuencia más que de paro es la frecuencia de irse a dormir. Por lo tanto, si os fijáis, el variador está siempre por encima. Si el variador entra por debajo de esta línea, si el variador pasa por debajo de esa velocidad, se activaría la función de dormir. Y bueno, esto es un poquito la información que aporta. Aporta las dos últimas horas de funcionamiento. Funciones del bombeo solar. Bueno, control de presión, por ejemplo. El control de presión, bueno, en este caso está desactivado porque lo quisieron así. En esta instalación no quieren trabajar con presión. Aunque haya un sensor conectado, una manera de desactivarlo es simplemente decirle que yo quiero una presión de 10 kilos y es lo que hay ajustado exactamente. Esto es una instalación real, os digo. Lo normal sería pues trabajar, yo que sé, a 3, 3,5. Vale. La presión actual, 1 kilo de funcionamiento. Función grupo electrógeno. Pues el función grupo electrógeno, desde aquí el agricultor podrá darle orden de arranque, o sea, arrancar el grupo electrógeno, o podrá pararlo de manera remota. Función dormir, función despertar. Por ejemplo, la función despertar. La función despertar es muy importante porque esto es el Smart Start que nosotros llamamos y es lo que permite minimizar el número de arranques del variador. Antes os lo he enseñado, el variador ha arrancado una vez. O sea, hoy ha hecho un arranque. Eso es muy importante en bombeo solar porque el número de arranques determinan la vida del sistema. Lo dicho, hoy ha arrancado una sola vez. Mira, y esto lo podremos ver. Perdón, vamos a hacerlo bien. Si me voy a datos cada 5 minutos, yo tengo, pues, datos, yo tengo mucha más información. Yo sé que el variador arrancó a las 10:01, el promedio era 0 hercios, por lo tanto estaba parado. Y a las 10:05 yo ya veo que el promedio ya es de 11,56. O sea, por lo tanto, ese variador ya había arrancado, ya estaba funcionando. Pero si os fijáis, el primer promedio de hoy, mirad, es al revés. Yo puedo decir que esta pantalla hoy se ha encendido a las 7:51 o a las 7:46. La pantalla ha recibido tensión y se ha encendido a las 7:46 de la mañana. Si os fijáis, no hay ningún arranque. Vale, más o menos esto es una explicación de lo que es la aplicación. Llevamos ya 32 minutos. Me gustaría enseñaros un par de vídeos para que veáis un poquito más, porque estamos hablando de una instalación real, pero, por ejemplo, me interesa enseñaros un vídeo con el arranque del variador. Esto es un vídeo tomado de esta instalación. Esto es de ayer. Bueno, pues la pantalla que os he enseñado. Cuando hacemos un zoom out y puedo ver toda la información, aquí vamos a ver la información en tiempo real, cada segundo que va tomando el variador. Y cuando hacemos un zoom out, yo cambio la escala de tiempos. Si os fijáis, ya vamos en 9:31, 9:28 minutos. Bueno, y si os fijáis aquí, yo puedo ver, voy a parar aquí un momento, yo aquí puedo ver estas líneas que veis aquí. Esto es el Smart Start. El Smart Start es la función que determina si el variador puede girar o no puede girar. Si es un test que hace el variador sobre los paneles fotovoltaicos. Y muy importante, ese test no gira bomba. Por lo tanto, es un test que es 100% seguro a nivel eléctrico y a nivel mecánico de la bomba. Ese test determina si puedo girar o no puedo girar. Y él va repitiendo ese test en periodos de cada 5 minutos. En el momento en que el test da positivo, pues el variador arranca, y es lo que vamos a ver ahora. Cuando yo con esta aplicación puedo monitorizar este momento, a las 9:15 veo que el sistema ya empezó a girar. Vamos a hacer un zoom
de ese momento para poder ver cómo arrancó el sistema. Si os fijáis, aquí en pequeñito se ve el Smart Start, como el Smart Start da positivo y automáticamente como el variador arranca y empieza a girar. Lo dicho, esto guarda la información de las 2 últimas horas de funcionamiento, y si yo me voy hacia atrás y hago un zoom out y quiero tirar hacia atrás para ver el funcionamiento, fijaros que son las 8:15 de la mañana y desde las 8:15 no ha habido 0 arranques. 0. Esto es muy importante porque lo que nos permite es alargar la vida de la bomba. Así de sencillo. El variador, esto lo hace el variador, no lo hace la pantalla. El variador determina si podemos girar o no podemos girar. La pantalla lo que nos proporciona es una herramienta para ajustar esta función de manera óptima, porque yo puedo conectarme y puedo ver cómo ha arrancado esta mañana y puedo ajustar esa función de manera óptima. ¿Qué es esto? Esto es lo que tendrían que ser todas las instalaciones solares. Por último, os quiero poner otro vídeo, que es una versión anterior, que es la función dormir. Si os fijáis, en este vídeo, pruebas que hemos ido trabajando y cosas que hemos ido añadiendo y cambiando, esto lo que estamos viendo ahora mismo es un llenado de tuberías. Eso era esta instalación, pero hace unos meses. Hace un mes. Y si os fijáis aquí, pues esta curva que veis aquí en amarillo, esto es la presión. ¿Qué significa? Si os fijáis, el variador va a 50 Hz y la presión en este momento son 2,46 bares. Y lo que veis toda esta línea es como, pues eso es el llenado de tuberías. Simplemente la instalación ha arrancado y poco a poco va llenando la tubería, por lo tanto, la presión poco a poco va subiendo. Eso es lo que tiene que hacer el variador, pero hay una prioridad, que la prioridad es la estabilidad del solar. Por lo tanto, si viene una nube, el variador lo que tiene que hacer es recambiar la velocidad para adaptarse a esa nube, y es lo que estáis viendo ahora. Esto es un paso de nube que simplemente pasa por delante de los paneles, el variador lo detecta, en este caso ha pasado parcialmente, os lo explico. O sea, esto no es un paso de nube que ha tapado todos los paneles, que ha tapado parte de los paneles. Y aquí lo que veremos a continuación es cómo alcanzamos los 3,5 bares. Los 3,5 bares es la consigna de presión que yo tengo en esta instalación. Y si os fijáis, el variador poco a poco va reduciendo la velocidad para no sobrepasar los 3,5 bares. ¿Hay energía para girar a 50 Hz a la velocidad nominal? Sí, pero yo le estoy diciendo, si alcanzas esta presión, por favor, reduce velocidad y que ahí, de ese punto, que no pase. Esto es un poco la explicación de lo que hace el control de presión. El control de presión tiene un margen de medio kilo, por lo tanto, si tú lo ajustas a 3,5 bares, pues el variador lo que te va a proporcionar es una estabilidad entre 3 y 3,5 bares. Esa es la idea. Bueno, si os fijáis, el tiempo va pasando, el variador va regulando, la presión nunca supera la consigna que yo le he puesto, pero bueno, viene una nube. Si viene una nube, la prioridad número 1, repito, es la estabilidad del sistema, y el variador tiene que cambiar la velocidad para adaptarse a la nueva energía que hay disponible en el sistema. Y eso es lo que realiza el variador en este caso, pues cambia la velocidad. Si la velocidad a la que yo estoy trabajando, paro el vídeo, es inferior a un valor determinado, empieza a contar una función que se llama función dormir. En este caso, si os fijáis, esta instalación estaba colocado a 60 segundos, el tiempo de dormir. Generalmente se suele dejar a 40, pero bueno, esto es una decisión del cliente. Si este tiempo se cumple, dicho de otra manera, si el variador está por debajo de la frecuencia de dormir, que en este caso eran 39 Hz, durante 60 segundos, el variador se para. Esa es la función dormir.